Capítulo 4. La capa de la rata de fuego. La botica de Mao Mao cerró sus puertas mientras encendía los faroles en la casa verdigris. No tenía sentido hacer negocios al anochecer, solo atraería clientes desagradables y, de todos modos, el aceite de las lámparas sería una pérdida de dinero. Mao Mao sumó las ganancias del día y se las entregó a la madame. Mantener grandes sumas de dinero en efectivo en su pequeña choza atraería a ladrones y asaltantes. Era mucho mejor tener el dinero guardado en un lugar seguro, aunque tuviera que pagar por ese privilegio. Luego recogió el carbón y las hierbas y cerró la pequeña tienda. Muy bien, nos vamos a casa, anunció. ¿Qué? ¿Ya? Cho-Oh refunfuñó, pero ella lo tomó del cuello y se dirigió a su choza. Aunque estaba situada justo detrás de la casa verdigris, las paredes estaban plegadas de grietas que dejaban pasar el viento, por lo que hacía mucho frío. Mao Mao colocó las brasas entre el papel de arranque de la estufa y cuando hubo un fuego decente, le echó algo de leña. Cho-Oh, sintiendo el frío, estaba acurrucado en su colchoneta, envuelto en su manta. Mao Mao calentaba una sopa en una olla sobre el fuego, removiendo suavemente. Tenía una base de carne seca, junto a verduras y kudzu que había recogido en el jardín. Incluso le echó un poco de jengibre para aliviar el frío. ¿No vas a tomar nada?, preguntó. ¡Claro que sí!, dijo Cho-Oh, tratando de arrastrar los pies mientras seguía debajo de su manta como un gigantesco bicho pastillero. Mao Mao le dio un codazo, pero le lanzó una chaqueta de algodón a cambio de quitarle la manta. No me importaría otro traje de invierno, pensó Mao Mao. Le estaban compensando bastante bien por educar a Cho-Oh, pero no pensaba malgastar el dinero. Cho-Oh podría refunfuñar, pero mientras Mao Mao fuera la que recibía el dinero, la educación que recibiría sería: quien no trabaja, no come. Sirvió un poco de sopa en un cuenco astillado y se la dio a Cho-Oh, que se sentó en una silla con las rodillas levantadas y le dio un sorbo. «Necesita más carne», dijo. «Si quieres comer carne, ve a ganarte el dinero para ello», dijo Mao Mao. Luego, ella misma tomó un sorbo de la sopa. No tenían sopa de arroz, pero había podido conseguir algo de pan. Cogió un poco de su provisión y lo puso al lado de la olla de sopa para calentarlo. Luego, lo partió por la mitad y rellenó de verduras cocidas a fuego lento. No le pareció que el pan tuviera un sabor especialmente bueno, tal vez debido a la mala cosecha del año pasado. Una mala cosecha hizo que el grano fuera de mala calidad, tal vez. «¿Tienes dinero, verdad, Pecas? ¿Por qué no conseguimos algo de comida decente entonces?», dijo Cho-Oh, alcanzando otro trozo de pan a pesar de sus quejas. «Le estoy alquilando la tienda a la vieja, imbécil. ¿Tienes idea de lo que cobra? ¿Por qué no buscar otro lugar entonces?» «Escucha, tú, no es tan simple como eso». Mao Mao mojó el pan en lo que quedaba de su sopa y se lo llevó a la boca. Podría haber llevado una vida un poco más rica si lo hubiera deseado, pero tenía razones para no hacerlo. «Vas a venir conmigo mañana. Iremos a comprar ropa. ¿Te gusta el frío, verdad?» «Sí», dijo Cho-Oh, levantando las manos, pero el movimiento lo tiró claramente de la silla. Su parálisis le impidió sujetarse, por lo que cayó patéticamente al suelo. Mao Mao lo miró por un momento, con una expresión fría, mientras lavaba su cuenco en el cubo de agua. Al día siguiente, ella y Cho-Oh fueron al mercado, que bordeaba la gran vía que atravesaba la capital de norte a sur. Cuanto más al norte, más ricas eran las tiendas, mientras que la clase y la calidad disminuían a medida que se avanzaba hacia el sur. El distrito del placer se encontraba en el sur de la capital, por lo que los primeros puestos del mercado que se encontraron ni siquiera tenían toldos, eran solo mercancías dispuestas sobre estelas de junco. Cuanto más adentraban en las calles laterales, más sombrías eran las tiendas. La proximidad del barrio del placer parecía engendrar lugares que vendían medicamentos dudosos. Naturalmente, una boticaria como Mao Mao no se dejaba engañar por esos productos, y los comerciantes lo sabían. Ninguno de ellos la llamaba al pasar por sus tiendas. Buscaban a los hombres que aún no estaban acostumbrados al distrito del placer. Esos eran los mejores blancos. Mao Mao se dirigió hacia el centro de la capital, agarrando a Cho-Oh por el cuello cada vez que amenazaba con alejarse. A veces se decía que comprar barato podía costar dinero. Una chaqueta de algodón de uno de los puestos callejeros sería ciertamente barata, pero el material sería pobre. Nunca resistiría al mocoso que corretea con ella y hace todas las cosas que hacen los niños. Cualquier comerciante con un edificio real sabría que necesitaba la confianza de los compradores locales. Una chaqueta de algún lugar con un escaparate real costaría un poco más, pero inspiraría
había mucho más confianza en el producto. Mao Mao eligió un lugar entre la maraña de tiendas y entró. Un lugar que vendía ropa a los plebeyos, incluida la ropa usada. Cuando pasó la cortina y entró en la tienda, vio la ropa colgada del techo. Dentro, el tendero estaba remendando una prenda y bostezando. Un brasero a su lado estaba lleno de carbones crepitantes, pero estaba rodeado por un escudo para evitar que las chispas cayeran sobre la mercancía. ¡Ah! ¿Ropa usada? No seas exigente. Cho-Oh todavía era pequeño, pronto daría un estirón. Sería más económico comprar algo que no tuvieran que dudar en reemplazar. Mao Mao estaba buscando entre la mercancía una chaqueta acolchada para niños cuando algo le llamó la atención. ¿Qué? Cho-Oh, siempre atento, se quejó. Era una túnica colgada en la pared, un traje de falda larga de color blanco puro. La falda de color le daba un aspecto algo sencillo, pero también tenía un aroma exótico. Era de lo más inusual. A Mao Mao le llamó la atención el bordado de lo que parecía un patrón de vides en las mangas. ¿Podría ser esto? ¡Cielos! ¡Parece bastante barato!, dijo el pequeño. Que el cielo no dude en decir lo que se le ocurra. Mao Mao le dio una bofetada, alertando de que el tendero podría estar escuchando, pero del propietario solo oyó risas. Ja, ¿crees que eso es barato, Boyo? ¿No lo es? Se supone que la ropa de las chicas es colorida. Supongo que tienes razón. El tendero puso un alfiler en un alfiletero. Luego se frotó los hombros rígidos y le sonrió. Dejó que su mirada se desviara hacia la bata. Pero esta túnica, verás, una ninfa celestial la llevó una vez. ¿Una ninfa celestial? Eso pareció despertar el interés de Cho-Oh. Había tomado asiento encima de una cómoda. Quizá la parálisis le dificultaba permanecer de pie demasiado tiempo. Molesta, Mao Mao continuó su búsqueda por la tienda. El tendero era uno de esos dependientes que mataban el tiempo charlando con los clientes. No había forma de saber cuánto de lo que decía era cierto. Lo único que recordaba era cómo solía conseguir que su padre, Loumen, se quedara con él durante horas. Solo necesito encontrar algo y luego podremos salir de aquí. Si Cho-Oh estaba ocupado hablando con el dependiente, era perfecto. Ella podía encontrar algo mientras estaba distraído, pero era un lugar pequeño. Le gustara o no, iba a escuchar la historia del dependiente mientras navegaba. Verás, esa túnica me llegó desde el oeste. Un aldeano de uno de los pueblecitos de allí ayudó a una chica que se había perdido en el camino. La chica era muy hermosa y el aldeano se enamoró perdidamente de ella. Era una joven muy singular. Tenía la piel blanca y el pelo dorado. Sabía hilar un hilo que no se parecía a ningún otro y con él tejió varias túnicas para recompensar al aldeano que la había ayudado. Las túnicas estaban bordados con diseños misteriosos y se vendían por varias veces el valor de cualquier otra tela. La chica insistió en que quería volver a su pueblo natal, pero no parecía saber dónde vivía. Debía de venir de alguna tierra lejana, supongo. El aldeano le propuso matrimonio a la chica y luego otra vez y finalmente ella decidió aceptarlo. Pero fue un mal momento porque justo en ese momento la familia de la niña llegó al pueblo buscándola. Se notaba que era su familia porque tenían el mismo tipo de pelo y piel. Sin embargo, el aldeano había conseguido que la chica aceptara su propuesta y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Así que la escondió y todo el pueblo fingió no saber nada del asunto. La familia de la chica se marchó, pero sospechó. El aldeano decidió que era mejor apresurarse a celebrar la boda y convertir a la joven en su novia. Una vez unidos en matrimonio, la familia de ella dejaría de ser su familia. La joven se opuso, pero los aldeanos no le hicieron caso. La obligaron a bañarse en el manantial de la aldea para purificarse, tras lo cual planeaban celebrar la boda inmediatamente. La joven lloró mientras se lavaba. Su único consuelo era que, como vestido de novia, llevaba una de las túnicas que había hecho, un recuerdo de su lugar perdido. ¿Puedes imaginar el dolor que debe haber sentido? Incluso cuando se puso el vestido de novia, casi se ahogó en lágrimas. Mientras todos los que la rodeaban la celebraban, la chica se acercó al altar para jurar sus votos al aldeano. Sin embargo, ni siquiera en ese momento pudo olvidar a su familia. Le rogó al hombre
pidiéndole que la devolviera a sus parientes, pero él se negó. Entonces, la chica se roció con un aceite cercano, cogió una antorcha y se prendió fuego. Corrió envuelta en llamas entre los aldeanos, presa del pánico, hasta que se zambulló en el manantial y desapareció. Solo dejó tras de sí un trozo de tela, el velo que llevaba puesto. De la propia mujer en llamas no hubo rastro. Los aldeanos especularon que tal vez había regresado al cielo. Tampoco se volvió a ver a nadie de su familia, por lo que todos los aldeanos estuvieron de acuerdo. La chica y su familia habían desaparecido de nuevo en el cielo. Y esa es la túnica que llevaba la ninfa, proclamó el tendero. ¡Vaya!, dijo Cho-Oh, debidamente impresionado. Apenas unos minutos antes se había burlado de la prenda por considerarla barata, pero ahora la miraba como si se tratara de una reluciente joya. Mao Mao, mientras tanto, sostenía una sucesión de chaquetas a la espalda de Cho-Oh, preguntándose cuál de ellas le quedaría mejor. Encontró una con un color algo desagradable, pero que tenía la talla perfecta. Pecas, esto sí que es una bata. ¿Qué te parece si la compramos? A Cho-Oh le brillaban los ojos. El chico tiene razón, aventuró el tendero. Esa ninfa celestial no era mucho mayor que tú, jovencita. Incluso te haré un precio especial por ella, ya que las dos son tan parecidas. Buen intento, pero el abaco que llevaba en la mano sugería que el precio seguía teniendo un dígito de más. Mao Mao casi se rió a carcajadas. ¿Una ninfa celestial? Cierto. Puedo ver una de verdad gratis. Después de todo, una ninfa ligeramente dañada venía a la casa Verdigris con regularidad. ¿Me estás diciendo que no crees en la leyenda de la ninfa?, preguntó el tendero. Hay gente que no tiene sentido del romanticismo. Extendió los brazos y sacudió la cabeza con expresión de decepción. El que debería estar decepcionado soy yo, pensó Mao Mao. No solo había visto antes a una ninfa celeste, sino que había visto a una desvanecerse en el agua como en el cuento. El espíritu de la luna también había vuelto a salir del agua, con el aspecto de un ratón empapado y preguntando si tenía previsto repetir la actuación. Pero, por otra parte, tales vistas deben ser realmente raras. Sin quererlo, Mao Mao se rió al recordarlo. El mundo estaba lleno de cosas extrañas, pero siempre tenían alguna explicación. Solo porque la gente no sabía por qué ocurrían ciertas cosas, inventaba historias sobre maldiciones y poderes mágicos, e incluso sobre fantasmas. Mao Mao miró detenidamente la túnica que había tejido la ninfa celestial. ¿Puedo tocarla? Claro, pero no la ensucies. Mao Mao palpó la textura de la tela y estudió los bordados. Luego sonrió. Tendero, ¿de verdad crees que puedes vender esto a ese precio? Por supuesto que puedo. Y eso que había intentado endorsárselo a Mao Mao. Si realmente hubiera creído que la túnica había sido tejida por un auténtico visitante del cielo, habría añadido un dígito más al precio. Ajá, ¿y si pudieras venderla por 10 veces más lo que pides? ¿10 veces? Ah, bueno, ciertamente sería un tendero feliz. Te daría todo lo que tienes gratis. El dependiente parecía estar bromeando, pero Mao Mao dijo, ¿lo harías ahora? Ya has oído al hombre, Cho-Oh. Sí, lo hice, pero no puedes conseguir 10 veces más el precio de esa cosa, ¿verdad? ¡Estás loca, Pecas! Incluso Cho-Oh se estaba burlando de ella ahora. Mao Mao frunció el ceño y cogió un carbón del brasero con un par de palillos metálicos. Voy a tomar prestada la bata y este carbón durante unos minutos, señor. Oye, ¿qué estás haciendo? Mao Mao sacó su monedero y lo puso sobre la cómoda. Era todo el dinero que llevaba consigo, pero debía cubrir esta bata. El tendero dejó de quejarse cuando vio el dinero. Mao Mao, mientras tanto, sacó la bata y el carbón a la calle, y luego tiró la prenda al suelo. ¡Oye! El tendero empezó a gritar de nuevo, pareciendo un poco enloquecido, pero Mao Mao le ignoró. En su lugar, cogió el carbón con sus palillos y lo dejó caer sobre el vestido. Pecas! ¡Está un poco caliente!, dijo Cho-Oh desde debajo de varias capas de chaquetas de algodón. Lo había vestido demasiado, poniéndole capas de chaquetas hasta que parecía un muñeco Daruma regordete. Quítate algunas capas entonces. Cho-Oh solo las llevaba porque se había quejado de tener que cargar con ellas. La propia Mao Mao llevaba una túnica nueva. Normalmente prefería colores menos llamativos, pero no iba a quejarse de algo que le habían regalado. Le quedaba bien y eso era lo que contaba. Oye, Pecas, ¿por qué no saquemos la túnica?, preguntó Cho-Oh. Mao Mao había resoplado a su pesar ante el nombre que el tendero le había dado a la túnica de ninfa celestial. Había un nombre mucho mejor para ella. La capa de la rata de fuego, había sugerido, susurrando
susurrando al oído del tendero. La túnica se había negado a prender fuego cuando ella había dejado caer el carbón sobre ella. De hecho, había salido sin ni siquiera una marca de quemadura. Los transeúntes estaban asombrados, tanto que podrían haberla creído si les hubiera dicho que la túnica había pertenecido a una ninfa celestial. ¿De qué está hecha la ropa, Cho-Oh? ¿De qué están hechas? ¿Te refieres al algodón, cáñamo y demás? Es solo hierba y fibras, y tal vez a veces bichos o algo así. Esa túnica estaba hecha de roca. La mandíbula de Cho-Oh cayó tan rápido que Mao Mao casi se ríe. ¿Roca? ¿Te refieres a roca? ¿Cómo lo hicieron? Incluso la piedra puede adoptar muchas formas diferentes. La fibra de roca podía convertirse en tela. Era una técnica inusual, pero que existía desde la antigüedad, llamada Huan-Huan-Bu. Pero eso no sonaba muy impresionante, así que había tomado prestado un nombre usado para el material en el país insular del este. Y por supuesto, la roca no arde. Aún así, ¿qué aspecto debía tener para la gente que lo presenciaba? Incluso aquellos que conocían el Huan-Huan-Bu podrían estar viéndolo por primera vez. Su singularidad ayudaba a subir el precio entre los coleccionistas curiosos y había hecho ganar a Mao Mao un auténtico armario de ropa gratis. Así que esa es la historia. ¿Qué hay de la ninfa celestial entonces? Sospecho que mitad verdad y mitad mentira. Mao Mao había reconocido el bordado de las mangas de la túnica. Estaba escrito en los caracteres del país extranjero que su viejo, Loumen, había utilizado a menudo para escribir sus notas. Cuando se estilizaban, los caracteres podían parecer enredaderas que se arremolinaban y trepaban. La supuesta ninfa celestial probablemente había sido de esa zona, y si había tenido el pelo dorado y la piel blanca, tal vez también tuviera algo de sangre norteña en sus venas. Si el matrimonio de parientes cercanos se prolongaba demasiado en un pueblo pequeño, la descendencia se debilitaba, por lo que los habitantes de esos lugares seguramente desearían tener líneas de sangre más lejanas. Quizá la joven se había perdido realmente, o quizá había sido secuestrada. Fuera lo que fuera, los aldeanos ciertamente no querrían dejar escapar un premio así. Así que la muchacha había confeccionado su vestido, enferma del deseo de volver a casa con su familia. Tejió con un material inusual, fibra de roca, y lo bordó con caracteres que los aldeanos no podían leer. Un mensaje secreto, pidiendo ayuda a su tierra natal. El día de la boda, lo más probable es que llevara ropa interior que había empapado de agua. También se habría empapado el pelo, usando el velo para disimularlo. ¿Sabías que hay una forma de evitar que un cuenco de madera se queme aunque le prendas fuego? Dijo Mao Mao. Basta con llenar el cuenco con agua hasta que se secara por completo. La madera no se incendiaría, al menos mientras el calor no superara cierta temperatura. Si la mujer llevaba ropa interior mojada debajo de una túnica de fibra de roca y si luego se ponía también una prenda más inflamable por encima, lo único que tenía que hacer era saltar al manantial antes de sufrir alguna quemadura. Si utilizaba los patrones de la túnica para indicar cómo había escapado, era probablemente que alguien la encontrara más tarde. Por supuesto, no tenía garantías de que funcionara, pero a juzgar por el relato del tendero, lo había conseguido. En cierto nivel, no era tan diferente de la actuación que habían hecho en el banquete para los enviados el año anterior. Dijo Cho-Oh pareciendo realmente impresionado. ¿Por qué no le dijiste nada de eso al tipo de la tienda? No quería estropear el romance. Cho-Oh se rió como si admitiera que tenía razón. Había, además, otra razón, aunque una que Cho-Oh no necesitaba conocer. Había un fino bordado en el interior de la túnica, así como en las mangas. Así que tenemos una joven de algún lugar del oeste o del norte. Pensó Mao Mao. ¿Tendría una joven perfectamente ordinaria el valor de prenderse fuego y correr por ahí? Mao Mao ciertamente no lo haría. Además, la joven sabía leer y sabía cómo hacer la fibra de piedra. ¿Todo el mundo en las calles de estas otras tierras sabía cómo hacer esas cosas? Parecía poco probable que un artista errante poseyera tales logros. Quizá fuera un espía o algo así. El oeste era más propenso a pequeñas disputas fronterizas con otros países que muchas regiones cercanas. La idea de que la joven fuera un agente de inteligencia no era descartable, aunque, de ser así, parecía ser algo descuidada. Mao Mao, por su parte, sonrió sardónicamente ante estas fantasías sin sentido y continuó el camino a casa.